Gracias a todos por venir. No estaba previsto que yo les diese una conferencia hoy, pero bueno, me pillaron de paso y aquí hemos preparado algo que les va a costar escuchar. Ya saben cómo soy yo, que no me callo ni una y voy directo, y esto les va a costar escuchar porque es un reflejo de la realidad de lo que está pasando en Estados Unidos, y no solo de lo que está pasando, sino de lo que ya pasó. Historia y presente. Entonces empezamos, y lo que les han estado contando hasta ahora, incluso lo que se está contando ahora mismo con algún conferencista que viene, pues es difícil de tragar, ¿no? Y entonces vamos a de alguna forma poner los puntos sobre las íes y ver qué es lo que está pasando. Primero empezamos por la historia. Tenemos, a ver si va, ahí está, ahí funciona. Lo que tenemos, pues es, nos están de alguna manera, nos están inculcando una serie de enemigos que realmente no deberían serlo, porque tenemos otros muchos y los están dejando de lado. Y en este caso, pues hay una corriente, todas la conocen, de echar la culpa de todo, absolutamente de todo, a los ingleses, los malvados ingleses. Bueno, los ingleses son ese vecino que tenemos ahí desde siempre, y siempre ha sido, digamos, hablando en castellano, siempre han sido cabrones y lo seguirán siendo. Entonces, no se ha inventado nada, ¿no? Que ahora se haya una corriente de que de repente todo el mundo ha descubierto que toda la culpa, absolutamente toda la culpa es de los ingleses, pues llama la atención cuando menos. Entonces se nos dice, por ejemplo, que en aquellas guerras indias los ingleses regalaron unas mantas contagiadas con viruela a los indios para acabar con ellos. Sí, es cierto, está documentado, pero los ingleses en el territorio lo que hicieron es trabar alianzas con una serie de pueblos indios, porque los franceses habían trabado alianzas con otros pueblos. Entonces, lo que tenemos que tener la idea clara es de que esas invasiones que nos vende Hollywood y nos venden las películas de 300.000 soldados moviéndose de un lado para otro no existían. Entonces, tanto ingleses como franceses como españoles, cuando llegaron a las Américas, pues llegaron en un número muy reducido. Con lo cual, todo lo que se hizo con alianzas con los pueblos locales. Hay pueblos locales y hay pueblos enemigos. No quiere decir que la función de los ingleses era el de exterminar a toda la población india. Esto es un caso muy concreto que se dio porque pues había lo mismo que le sucedió a los españoles, había indios que no aceptaban la presencia europea. En el caso español tampoco podemos, y es un error el que andemos echando la culpa a los ingleses, porque en el caso español también tenemos nuestros casos, hay reales decretos de aniquilación a sangre y fuego. Tenemos varios decretos de esos. Otra cosa es que luego se llevasen a cabo o no se llevasen a cabo. Porque, y siempre lo pongo en varias conferencias, hay un caso concreto como es el de los tobosos, ¿sí? Como el de doña Dulcinea del Toboso. Aquellos indios recibieron ese nombre, que eran irreductibles. Entonces las autoridades españolas intentaron por todos los medios de cristianizarlos, y aquello fue imposible, y entonces tenemos decretos de aniquilación a sangre y fuego. Otra cosa es que esta pues tenga sus matices, porque cuando se hacía un decreto de este tipo, había otra regla no escrita, implementada por los reyes, que era: hacemos la guerra a los indios hasta que se alcanza la paz. Hombre, esto es una obviedad, sí, es una obviedad. Pero eso quiere decir que cuando los indios se rinden, ese es el momento en el que se alcanza la paz. Después ya no se sigue haciendo la guerra. Después lo que se alcanza es un tratado de paz en el que se perdonan todas las afrentas, y con una tabla rasa pues empieza desde cero otra vez con ese grupo indígena. Cuando dicen exterminación, no dicen exterminación, pero dicen aniquilación a sangre y fuego, lo que están hablando es que en ese momento en el que se firma la paz, los indios se rinden. Estos indios son repartidos entre, si estamos hablando en ese momento de los territorios que hoy en día forman la República Mexicana, lo que se hace es repartir a una familia o a una viuda con sus hijos en cada uno de los pueblos que ya estaban hispanizados. Lo que haces es disolver ese grupo y lo repartes para que sean los propios indios ya hispanizados, como fueran tlaxcaltecas o otras muchas tribus, se encarguen de la cristianización y la educación de cada familia. Entonces, hay decretos de este tipo, muchos, que no se llegaron a implementar
porque primero tampoco había personas, no había españoles allí para implementarlos. Pero de cara a la documentación, de cara a la argumentación, pues estamos casi al mismo nivel que los ingleses. Las dos son dos potencias europeas que llegan a América y tienen que pactar con los indios locales para conseguir los objetivos que se habían marcado. Tenemos otro caso, como pueda ser, me parece que les he traído la... Bueno, vamos a ir saltando de una parte a otra, pero bueno, ahora se lo explicaré, lo que tengo aquí en mi guión. Tenemos, por ejemplo, los Wampanoag. No sé si los conocerán, pero cuando los ingleses del Mayflower llegan a costas norteamericanas, aquel día de Acción de Gracias lo tuvieron con los Wampanoag, ¿verdad? Entonces hay gente que viene y dice, no, porque es que los ingleses mataron a todos los indios, y entonces de los Wampanoag no quedó ni uno. Bueno, pues hoy en día hay dos asociaciones de Wampanoag, de descendientes de Wampanoag, que en total tienen 6.000 o 7.000 descendientes de los Wampanoag. Entonces, lo que yo siempre les digo, no todo es negro o blanco, sino que hay una infinidad de grises, y el ser un poco más honestos y tratar un poquito más de reflejar la realidad nos hace ser más competitivos. Si queremos defender una hispanidad, queremos defender España, se defiende mucho mejor con la verdad que con la exageración. Entonces, pues aquí tenemos a los Wampanoag. Sí, claro que existieron. Claro que los ingleses con el tiempo mataron a muchos de ellos, sí, pero no podemos ser categóricos y decir, los arrasaron. Porque luego también tenemos que defendernos de cosas que se hicieron en España, que hicieron los españoles. También tenemos, por ejemplo, el tema de los búfalos. Y todo, ya conocen mi manera de explicar, que voy por aquí, voy por allí, me voy dando vueltas, pero luego al final acabamos donde hay que acabar. Todo concuerda, ¿verdad? Tenemos otra de esas teorías que van avanzando por Internet. Alguien saca un meme, se reproduce millones de veces, pero da igual que sea verdad, que no sea verdad, ya está en las redes. Y ya es imposible de borrar, porque aunque borres uno, no borras los otros 2 millones de veces que se ha compartido ese tema. Pues bueno, tenemos... Aquí el caso es echarle la culpa a los ingleses absolutamente de todo. ¿Qué la tienen? Ya les digo, que es en realidad podríamos decir que es el primo. El primo es ese cabrón que tenemos viviendo en el norte, pero que siempre ha sido así. Bueno, y le tenemos en el sur también, en Gibraltar. El genocidio indígena. El verdadero genocidio indígena en América, en Norteamérica, lo hacen los Estados Unidos. Y no podemos echar las culpas a los ingleses porque ahí hay muchos intereses personales de gente que se está moviendo en la actualidad, y lo que hay que decirlo claro, y yo lo digo allí, a lo mejor por eso me tienen manía allí en aquella zona, porque les digo la verdad. Entonces los ingleses llegaron, pues establecieron unas colonias, pero la mayor emigración que llegó a los Estados Unidos fue alemana, fue polaca, fue de Centro Europa. Incluso tenemos irlandeses, tenemos toda Europa se metió en los Estados Unidos. Entonces hablar solamente de los ingleses es un error. Aquí el mayor genocidio lo cometieron los Estados Unidos de América. Y se comete en la segunda mitad del siglo XIX. Entonces estamos hablando de 1850 en adelante. ¿Cuándo se va a España de allí? En 1821. ¿Cuándo se va a Inglaterra de allí? Se va en 1780 aproximadamente. Entonces seguir defendiendo estas mentiras no conduce a ningún sitio. ¿Por qué? Porque el verdadero culpable se va de rositas. Y eso nos está pasando, históricamente nos está pasando con los franceses, por poner un ejemplo. El francés ha sido el enemigo peor que hemos tenido, porque lo hemos tenido más cerca y porque además ha dicho algunas veces que era amigo nuestro cuando no era amigo. Entonces el peor enemigo que ha tenido España, sobre todo en América, han sido los franceses, porque estábamos compartiendo frontera. Esta foto que aparece por Internet, por redes sociales continuamente, sí es cierta, pero lo que se está acompañando con esta foto, lo que nos están diciendo es que los anglosajones intentaron exterminar a los búfalos para que los indios se muriesen de hambre. Bueno, sí es cierto, pero es que al mismo tiempo nos dicen, no, los indios estaban hermanados con los búfalos.
¿no? Les pedían perdón, eran como sus primos, los búfalos o los caballos o quien fuese. Bueno, los documentos españoles lo que nos están diciendo es que los apaches estaban comerciando con franceses y estaban matando del orden de 3.000 búfalos diarios. Esto, los indios. Entonces, lo que se nos está diciendo ahora, no, los indios no tienen culpa de nada, eran seres de luz. Entonces, toda la culpa la tienen los europeos, esos ingleses malvados. Los indios estaban comerciando las pieles con franceses, incluso con ingleses en el norte, y estaban matando una cantidad de búfalos enormes. Entonces, no podemos quitarle las culpas a cada uno, ¿no? Lamentablemente, sí es cierta la foto, pero esto era algo que ya llevaba sucediendo muchísimo tiempo. Seguimos avanzando con las diapositivas, si tenemos la suerte de que cambien. Ahora se ha quedado congelado. Hay otro tema que está circulando por internet, que es el tema de las cabelleras. Entonces, lo que se está diciendo es que los ingleses, los franceses y los holandeses enseñaron a los indios a cortar cabelleras. ¿No? Esto es culpa de aquellos europeos. No es culpa de los españoles, es culpa de aquellos europeos. No, no es culpa de los españoles. Oh, por supuesto que no. ¿Por qué? Porque si hubiesen sido, por ejemplo, los franceses, pues lo que hubiesen enseñado a los indios es a cortar cabezas con la guillotina. Porque era la costumbre que tenían los franceses en su tierra, ¿verdad? Los españoles les hubiesen enseñado, españoles e ingleses, compartíamos la horca. Se colgaba la gente. Pero no, cortar cabelleras. ¿Esto de dónde viene? Pues esto viene de que los indios se llevaban como trofeo las cabezas de sus enemigos. Entonces, una cabeza, aunque sea descriptivo y sea un poquito difícil de tragar, ¿verdad? Pero una cabeza pues pesará del orden de 8 o 9 kilos aproximadamente, y entonces cuando matas a 2 o 3 enemigos ya llevas ahí una serie de kilos que... Son preguntas que un arqueólogo como yo se hace. A lo mejor un historiador no, pero un arqueólogo pues se hace esas preguntas. ¿Y esto cómo sucedió? Básico, ¿no? Porque no te tienes que creer todo lo que lees, tienes que darle la vuelta y analizarlo. Pues ¿qué empezaron a hacer? Cortar las cabelleras. No se llevaban la cabeza, pero se llevaban la cabellera. Y esto tenemos documentos españoles de 1550 que aparecen en mi libro, ¿verdad? Que los he reproducido en mi libro, 1550. ¿Cuándo llegan ingleses, franceses y holandeses a América? Pues llegan en 1600, ciento y pico años después. Pero desde 1550 los frailes, los cronistas españoles, ponían los ojos así de grandes, diciendo, ¿qué están haciendo estos indios? Y lo escriben en sus documentos. O sea, cuando algo te llama la atención, realmente, pues lo mismo que Bernal Díaz del Castillo cuando llega allí al Alto del Templo en México. También algo le chocó, ¿verdad? Porque si no, si eso hubiese sido algo que hiciésemos en Europa todos los días, pues no lo hubiese chocado, no lo hubiese reflejado en un documento. Pero cuando se te ponen los ojos así y lo pones en un documento es porque ahí está pasando algo que tú no le estás enseñando a esos indios. Esos indios lo llevan haciendo ya posiblemente milenios. Llevaban cortando las cabelleras. Pero claro, tenemos esta corriente que lo que nos está haciendo, como este meme y este articulito que aparece en redes sociales y en algún blog que investiga poco, pues entonces lo que está haciendo es equivocándonos de enemigo, ¿verdad? Sí, son muy malos, de acuerdo, pero esto no es cierto. Esto lo estaban haciendo ya los indios. Si nos vamos un poquito más en el tiempo, pues ¿qué tenemos? Pues tenemos que en los Estados Unidos, luego lo verán que todo se va enlazando. En los Estados Unidos, cierto es que a los indios los tenían como una parte más de la animalia del territorio. Los podían aniquilar, pero estamos hablando de los Estados Unidos. Y entonces, ¿qué ocurre con los Estados Unidos? Que se llevan unos cuantos años y en algún sitio de por aquí pone el año, pero bueno, si no ahí está, 1924. En 1924 es cuando se les concede la ciudadanía estadounidense a los indios. 1924. Hasta ese momento no lo habían sido, ¿verdad? O sea, una cosa es la historia y otra cosa es lo que está pasando ahora. Y luego lo verán, la diferencia que hay entre la historia y la actualidad. Sí, se llevaron su tiempo, ¿vale? Estadounidenses. Esto no son británicos, no son ingleses, porque además no podemos confundirnos. Los Estados Unidos hablan inglés, pero la mayor parte de los Estados Unidos era hispanohablante. Son estados que en 1848 aproximadamente, bueno, ¿cuándo es? 50 y tantos, me parece. 50 y tantos es cuando se los quitan a México, le quitan el 54% de su territorio, que es
pues en torno al 40% del territorio norteamericano en la actualidad, estadounidense. Se llevan su tiempo, ¿verdad?, para hacerlo. Bueno, empezamos con materia actual. Y entonces, en la actualidad, lo que se nos está diciendo, pues es que pobrecitos los indios que están en las reservas y entonces no tienen ni agua, ni luz, y allí están como discriminados. Bueno, pues esto es una foto de un colegio dentro de una reserva. Y yo, que trabajo como profesor en los colegios de allí, tienen 3 tipos de colegios, que son lo que aquí conocemos por primaria, luego tienen la media y después tienen la high school, ¿verdad?, que es el instituto y el bachillerato que tenemos por aquí. Pues esto es una escuelita de allí y es exactamente igual a la que tienen en cualquier otra parte, tanto en Boston, en la zona rica de los Estados Unidos, es exactamente igual. Esto es hoy en día. Sí, tardaron hasta 1924 en convertirlos en ciudadanos, pero hoy en día ya tienen todo lo que tienen los demás ciudadanos estadounidenses. Como ven, pues esta es una middle y la que les traigo ahora es una high, que es el instituto y es la secundaria y el bachiller que aquí conocemos, ¿verdad? Como ven, pues el despliegue que se hace allí pues es igual que en lo que les digo, que en Nueva York, que en Boston, que en la zona rica de los Estados Unidos. Pero claro, es que es muy bonito hacerse la víctima. Entonces nos estamos haciendo la víctima, ¿por qué? Yo, hombre, ahora no veo a los alemanes haciéndose la víctima. ¿Por qué? Porque ya estaría de traca que la Unión Europea siguiese metiendo dinero en subvenciones a Alemania después de que la tienen perfecta, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Que mientras tú te hagas la víctima, pues sigues recibiendo dinero federal. Y esta gente está recibiendo dinero federal a montañas. Y sobre todo cuando están los demócratas. Cuando están los republicanos también, pero cuando están los demócratas están recibiendo una cantidad de dinero, pero loca. ¿Qué vemos aquí? Industria. Esto es territorio navajo. La reserva de los navajos, ¿verdad? No, pobrecitos no. Ahora vuelvo con esta y con esta. A ver, aquí está. Petróleo, pero no solo petróleo, minerales de todo tipo. Sí, hace 200 años cuando lo metieron en las reservas allí no había ni agua, cierto, pero no hoy en día. Hoy en día tenemos, en las reservas tenemos de todo y están haciendo dinero. Hombre, los indios no están aquí sacando el petróleo, pero sí conceden la concesión que les reporta unos beneficios enormes, porque quien saca petróleo tiene que dar una parte al propietario del territorio. Como ven, pues los depósitos, industria, esto es lo que hay en territorio navajo. Nos vienen a decir, es que no tienen ni agua, ni tienen luz, ¿verdad? Pobrecitos. Bueno, esto es un poste de la luz, por ahí va el cable de la luz. Te encuentras estos postes por todo Estados Unidos, hasta en los sitios más insospechados. Entonces tenemos en la zona de la Luisiana unos pantanos someros, que son los que atravesó Bernardo de Galvez con sus tropas, ¿no?, que te llegan por la rodilla. Pues hasta allí encuentras los postes de la luz atravesando los pantanos para llevar luz a cualquiera de los pueblitos. O sea, ¿cómo no van a tener luz si les están poniendo un autobús para los niños para que vayan al colegio? Aquí no tenemos autobuses, salvo en las escuelas privadas. El resto, en la pública, no tenemos los autobuses. Cada distrito escolar tiene como 1000 y pico autobuses de este tipo, de los amarillos, los que vemos en las películas, que van a buscar a los niños a la última montaña allí perdida, porque es obligatorio que vayan a la escuela. Otra cosa es lo que luego aprendan en la escuela. A lo mejor no aprenden nada, pero es obligatorio que vayan a la escuela. Entonces el gobierno, el Estado, les está poniendo un autobús con un coste, a lo mejor para ir a buscar 1 o 2 niños allí al monte perdidos. Pero es que todo requiere de explicación. Entonces tenemos un montón de casinos en todos los... porque ellos tienen la concesión de poder tener casinos, ¿verdad? Entonces estos casinos son auténticos complejos que tienen gasolineras, que tienen hoteles, una barbaridad lo que hay allí. Tanto es así que por las noches, imagínense esto en Bernalillo, cerca de Albuquerque, pues esto necesita una central nuclear para surtir electricidad a esto.
¿no? Porque se ilumina el cielo. Vas por la carretera, allí no hay muchas farolas en la carretera, pero cuando te acercas a un casino se ilumina el cielo. Y todo esto está gestionado por los indios. Todo está gestionado por los indios. Esto es cerca de Acoma. Entonces te metes en Acoma y aquí es donde viven ellos. ¿Qué ocurre? Que esta casa se las ha dado el gobierno. Entonces, a lo mejor, hombre, si te van a regalar una casa, no te van a regalar un palacio, ¿verdad? Te regalan una casa. ¿Qué ocurría con las reservas? Pues con las reservas ocurría que al principio eran como un sitio donde recluían un campo de concentración, donde recluyeron a los indios, pero hoy en día le dieron la vuelta a la valla. Entonces los pinchos ya no están hacia adentro, ahora están hacia afuera. ¿Por qué? Porque ellos lo que no quieren es que vayan los blancos a meterse en sus temas, en sus negocios que tienen dentro de las reservas. A ver, porque tengo aquí que he perdido el guión. Un segundito. Ahí estamos. Estos son lo que tenemos en las reservas. Volviendo a las escuelas, pues también hay gente que nos está diciendo, oh, fíjate, qué malvados que eran los norteamericanos, porque pegaban a los niños que hablaban en español dentro de las escuelas. Bueno, miren, yo he pasado en primero de GB, me acuerdo de don Pedro. Don Pedro te daba pescozones. En segundo tenía don Rafael. Don Rafael te daba con la reglita en la palma de la mano, cuando te portabas mal. En tercero tuve a don Domiciano, que con el tiempo le llegaba a querer, ya habrá muerto hace muchos años, que era pues un extremeño que cuando se encargaba de la cocina te ponía unos cocidos que eran una maravilla. Pues me plantó una con la mano abierta aquí, ¿verdad? En tercero de... Porque entonces la educación era de otra manera. Entonces yo no me veo ahora, por ejemplo, a don Pedro, que sí, que nos daba pescozones, pero claro, teníamos 5 o 6 años, o 7, 8, y entonces las cosas son muy grandes cuando eres niño, y son muy dramáticas. Entonces, si nos están contando que a ellos les pegaban por hablar español, no me imagino que les estuviesen allí con un látigo dándoles. A lo mejor les darían un pescozón, o les darían con una reglita en la mano, porque era la manera en la que se enseñaba, lamentablemente, la manera en la que se enseñaba hace 50 años. ¿Vale? Pero que ahora alguien se sienta víctima por aquello, cuando se han vuelto las tornas, como ahora van a ver, y entonces todos los beneficios van a esta etnia, pues yo creo que ya deberíamos de pasar ese tipo de narrativa, ¿no? Porque nos están manipulando con esa narrativa. Como les digo, vamos a ir al final y luego me paso para adelante. Bien, bueno, esto que ven aquí, esto que llaman aquí, que ven aquí, se llama el pico Alhambra. No sé por qué. Yo no le saco parecido con la Alhambra, pero bueno, así se lo llaman, la roca Alhambra, ¿verdad? Pues uno se va acercando en el mapa y entonces vamos viendo, aquí volvemos a ver la Alhambra Rock y aquí vemos algo, ¿verdad? Si nos acercamos más, esto es algo que se ve por todos los territorios indios, se ve por allí. Nos vamos acercando, aquí se ve que hay actividad. Cuando te acercan más a la actividad, lo que encuentras aquí, pues es un desguace de coches. Lamentablemente, esto lo ves cada 2 metros. O sea, esta gente, en lugar de querer vivir en donde ese grupito de casas que les he mostrado, lo que quieren es vivir fuera. ¿Verdad? Todo esto son indios. Y esto te lo encuentras por todas partes. Y estoy seguro que si pudiésemos ampliar más, veríamos los postes de la luz que les llegan hasta aquí. Pero, aquí en España, si tú te quieres ir a vivir no sé, imagínense que pudiesen ir allí al Naranjo de Bulnes. No, perdón, si pudiesen ir a vivir arriba, ¿por qué iba a tener el Estado que pagarle la luz y el agua? Si usted se quiere ir a vivir allí, váyase usted a una población que ya tiene agua y tiene luz. Entonces hay gente que nos está diciendo, pobrecitos, es que el Estado no les da ni agua ni luz. No, es porque se quieren ir vivir allí, al medio del desierto. Entonces, aquí en España y en cualquier país, el agua y la luz te la pagas tú. Lo digo por experiencia propia. Que te vas, te compras un terrenito, está perdido, y la cometida de agua y la cometida de luz la tienes que pagar tú, religiosamente. Entonces, no nos tiene que dar pena que estos no tengan agua ni luz, pero tienen gasoil.
Y entonces va una cuba con gasoil, lo mismo que les va una cuba con agua y les llena un depósito que tienen, y va una cuba con gasoil para que funcione su generador. Y tienen luz y agua. Eso no nos tiene que dar pena, porque eso es lo que se está pasando allí en las reservas indias en la actualidad, ¿verdad? Esto es lo que tenemos. ¿A qué se dedica esta gente? Pues eso lo digo muy sinceramente. No sé de qué tipo serán los coches, pero esas piezas las venden por eBay. Y de eso están viviendo. No solo de eso, están viviendo de más cosas, pero las piezas que sacan de los coches las venden por eBay, sacan un dinerito y viven de desguazar los coches. ¿Por qué? Pues porque quieren, no porque estén muertos de hambre, ¿verdad? Y esto pues es, por aquí vamos al Monument Valley y por aquí vamos pues al río San Juan, más arriba está el río Colorado. Esta gente vive ahí porque quiere vivir ahí, básicamente. Vamos a seguir. Esto es la reserva, como ven, farolas. Estos no necesitan generadores, no necesitan cubas de agua, porque tienen agua, tienen luz, tienen absolutamente todo. Tienen escuelas, tienen todo. Estos son los Estados Unidos hoy en día. No sé si me he pasado por aquí alguna más que les quisiera enseñar. Y entonces la luz les llega por los postecitos estos. No hay nada más que pasarse por el territorio, hacer trabajo de campo. Entonces hay mucha gente que está emitiendo opiniones sin haber hecho trabajo de campo. Lamentablemente, todos sabemos que el genocidio indígena lo hicieron los Estados Unidos, pero lo que tenemos hoy en día es esto, ¿verdad? Esto está hecho por los propios indios. Esto no está hecho por las autoridades norteamericanas. Entonces, sobre una bandera de los genocidas está muy orgulloso un indio. Esto es en Monument Valley, en el territorio de los navajos también. Es que el territorio navajo es muy amplio. Esto es una celebración que hacen ellos que se llaman el Pau Pau. Y pues no hace falta explicarlo mucho. Aquí no está la bandera de España. Ellos ni se acuerdan de España. Entonces, yo les pido, por favor, que no venga nadie vendiéndoles la idea de que los indios actuales nos quieren mucho a los españoles allí, porque no es cierto. Ya les digo que hay que ser honestos. Allí no nos quieren. ¿Por qué? Pues porque estos están viviendo de dinero federal. Los indios están viviendo de dinero federal. Como son una minoría discriminada, es muy fácil para ellos, y ahora se lo explicaré el porqué, es muy fácil para ellos reclamar pues lo que en Estados Unidos llamamos el cheque. Y entonces todos los meses les cae pues en torno a 1.000 y algo dólares por cada integrante de la familia, exactamente, de fondos federales. Entonces entre las piezas que sacan de los coches y los 1.000 y pico dólares cada uno, de esto están viviendo los indios. ¿Qué sucede? Pues que no están trabajando. Solo trabajan unos pocos. No están trabajando. ¿Quién está trabajando en los negocios de los indios? Y uno se da la vuelta por aquellos territorios, lo que se encuentra son mexicanos. Entonces los mexicanos no solo están trabajando en las casas de los ricos americanos, están trabajando en las casas de los indios. Los mexicanos. ¿Y dónde van estos mexicanos? Porque allí no hay nada que hacer en los Estados Unidos. Como no te vayas de viaje, no hay nada que hacer. O sea, es el país más aburrido y lo digo por experiencia propia. El país más aburrido. Pues ¿dónde van? A los casinos. Entonces tenemos que los casinos están llenos de mexicanos jugándose el sueldo que están teniendo trabajando para los indios. Esto es así y es lamentable, pero lo que ocurre, pues lo que está ocurriendo, pues es que de esos pocos indios que están trabajando, y los tenemos trabajando, por ejemplo, en las estaciones de esquí, las estaciones de esquí de la zona de Santa Fe, parece que es un desierto, ¿verdad? Pero Santa Fe ya está a 2.000 metros de altura, con que a nada que subes a las montañas allí alrededor, pues ya le metes otros 1.000 metros y tienes estaciones de esquí a todo lujo, que valen un pastón, me parece que son $200 diarios, ¿no? El remonte nada más. Pues los tenemos allí trabajando. No se imaginan ustedes el carácter que tienen. O sea, no han tenido allí que son tanto de ir a la universidad, aunque sea por en línea, no han tenido un de atención al cliente ni atención al público.
porque son realmente antipáticos. Y entonces tratan a esos blancos que van allí a gastarse $200 diarios, los tratan a patadas. ¿Por qué? Pues porque, no se sabe por qué, pero es porque hay una conciencia de que sufrieron, pero es que dejaron de sufrir no en 1924, cuando los convierten en ciudadanos, pero dejan de sufrir después de la Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial, ya como hay soldados navajos, sobre todo, que fueron los que ayudaron en el este del Pacífico, ¿no? Pues adquirieron otra categoría. Entonces dejaron de sufrir ¿Pero quién sufrió antes de eso? Pues sufrieron sus ancestros. Pero es que esto pasó hace 70 años. O sea, todas las minorías en los Estados Unidos desde hace 30 años no están sufriendo absolutamente nada. Tienen una discriminación positiva que están arriba por encima del resto de la población. Y los españoles, sin mencionar, también tenemos algo parecido por aquí, ¿verdad? Entonces lo conocemos perfectamente, pasa en todas partes, porque además en España lo que estamos haciendo es imitando las cosas malas de allí. Entonces ellos no han sufrido, pero están llevándose la revancha sobre algo que sufrieron sus antepasados. No sé hasta qué punto eso es moralmente defendible. Ahora están en una situación de fuerza, ¿no? Porque ahora tienen pues bien agarrado al gobierno, ya sea federal o ya sea republicano o demócrata, bien agarrado, y el gobierno no hace más que escribir cheques. Esta es la situación actual de esas reservas de pobrecitos indios, ¿verdad? Y es que lo que estamos aquí sufriendo en España es una narrativa heredada de allí que no nos ayuda para nada, va en nuestra contra. Totalmente sesgada y no nos está ayudando. España ahora mismo está entre dos bandos que se están llevando muy bien, que son los nativos por un lado y el gobierno estadounidense. Los nativos aman al gobierno estadounidense, normal, los está inundando de millones. Entonces, ¿quién es el malo en esta película? España. España y los españoles, porque hace 300 años, porque acabaron con todos los indios, porque se llevaron todo el oro, porque ya conocemos toda esta historia, ¿verdad? Es crudo, y sé que cuando saquemos esto en redes sociales, esta grabación, pues nos van a caer tortas por todos los lados, pero es que es la verdad. Entonces, hay un grupo ahora mismo aquí en España defendiendo la idea de que, oh, pobrecitos indios y qué malos eran los ingleses, que no tienen ni idea de lo que está hablando. Y esto tendríamos que cambiarlo. Primero, porque los ingleses hicieron lo suyo y no son los malos de la película. Los malos de la película fueron los norteamericanos. Me pueden alegar que son primos hermanos, vale, pero aquí los Estados Unidos fueron los que tienen toda la responsabilidad. No nos vale esa narrativa de decir, oh, pobrecitos indios, fíjate. Es que esto sucede porque ahora estamos en una época de buenismo. El ser bueno está por encima del ser justo o de cualquier... Hay que ser bueno. Entonces tenemos que practicar empatía. Y entonces nos tenemos que poner de parte, oh, mira, pobrecitos lo que les hicieron, ¿verdad? Hay que ponerse de parte de los indios, fíjate lo que sufrieron. Pero lo tenemos que hacer con la verdad, porque tenemos que saber quién es el culpable y quién es la víctima. Porque a lo mejor los indios, y ya lo sabemos, porque ya lo está explicando en varias presentaciones, no son tan víctimas como nos lo venden, ¿verdad? No tenemos ese victimario que están ahora, ¿por qué? Porque ellos están sacando dinero. Entonces siguen exprimiendo el victimismo. ¿Contra quién van? Van contra España, no van contra los Estados Unidos de América. Ya lo están viendo, banderas americanas por todas partes, ¿eh? Allí donde van, y soldados, y todo lleno de banderas norteamericanas, o sea que todos estos pobrecitos que fueron exterminados por esas banderas, ahora están defendiendo esas banderas. Y no hay ni una sola bandera de España, porque España es el malo de la película. Es el que exterminó a todos los indios. Y así es como nos tratan. Los que estamos allí y además somos españoles, pues esto es lo que tenemos que aguantar. Entonces, si desde aquí lo que estamos haciendo es diciendo, oh, pobrecitos indios, qué malos fueron los ingleses, lo que estamos es defendiendo esto. Es una narrativa que tenemos que abandonar. Por mucho que venga alguien y les cuente, son milongas, son mentiras. Si alguien aparece por aquí por la puerta y le vuelve a decir algo
parecido, o sea, contrario a esto que yo les estoy diciendo, por favor, de mi parte le dan una patada y lo echan del local. Porque por intereses personales, o no se sabe qué intereses, está sacando una narrativa que a nosotros, a España, no nos viene bien. Nos viene justo en contra, totalmente. Porque luego, ¿dónde está España? En ningún sitio. Pero claro, es que si tienes que tomar una posición en esta vida, pues tiene que ser la de los buenos. Pero ya no investigamos, ya no tenemos capacidad analítica para saber los buenos. Tenemos, desgraciadamente, pues hay izquierda y derecha, y esa es la batalla que tenemos hoy en día. No es entre países, es entre izquierda mundial y ya no digo derecha mundial, ya digo la gente normal, ¿verdad? Si uno hace un estudio de lo que es el comunismo, yo lo he hecho, pues se dará cuenta que es la peor lacra que ha tenido la sociedad, lamentablemente. Y no tiene más que ir a estudiar la historia de la Unión Soviética para darse cuenta que se mataron a 60 millones de personas, como mínimo, de su propio pueblo. Porque luego le echamos la culpa al capitalismo. El capitalismo no mató a tanta gente. Pero, oye, tampoco es una excusa, pero mata a gente de fuera. Pero es que el comunismo mata a los suyos propios. ¿Por qué? Porque lo bueno del comunismo es que a todos nos da trabajo. ¿Pero cuál? El más bajo. Nos hace a todos pobres. En cambio, en ese capitalismo que todo el mundo, o no todo el mundo, pero quiero decir, esta gente denosta, pues quien trabaja tiene para vivir. Y quien no quiere trabajar, pues a lo mejor está viviendo debajo de un puente, pero es por elección suya, porque no quiere trabajar. Para eso están las instituciones, para dar de comer a esa gente. No que se baje todo el nivel de la sociedad, hacer a toda la sociedad pobre para justificar el que haya una élite de mandamases, que son los que se llevan todo el beneficio en el comunismo. Pero claro, ahora han decidido que esa parte, esos son los buenos. Y se lo dice alguien que estuvo engañado durante muchos años votando a la izquierda. Pues no, cuando investigas y sacas la verdad del tema es cuando dices, no, mira, me han estado manipulando durante muchísimos años. Y ahora se permite el lujo de darnos además de lecciones morales. Lo que están haciendo es asignando un culpable a dedo. Y en este caso, en el caso de los indios, ese culpable a dedo es España. Y los españoles actuales, que además no tenemos nada que ver con lo que pasó allí hace 200 años. A mí que me exijan responsabilidades sobre lo que yo hago cada día, pero que no me las exijan sobre lo que hicieron mis supuestos ancestros, que no son míos, porque los míos se quedaron en España, y los que fueron allí son sus ancestros. O sea, tienen que pedirles disculpas a sus propios ancestros. Tremendo, tremendo. Entonces estamos tomando en esa supuesta batalla que hay entre dos bandos en los Estados Unidos, entre los nativos y el gobierno de los Estados Unidos, resulta que nosotros aquí en España, como desconocemos todo esto que yo les estoy contando, pues estamos tomando partido por uno de los bandos, pero es que es el que menos nos interesa. Entonces vamos a estudiar la historia, vamos a tirar de documentos y veremos pues qué es lo que está pasando. Yo no sé si me he dejado alguna diapositiva y, por ejemplo, para darles una de lo que se está haciendo ahora, estos son los 3 libros que yo he sacado de la leyenda negra que se está propagando ahora, de la forma de propagar leyenda negra. Yo soy, como comentaba aquí a un compañero hace un minuto, yo soy católico pero no soy practicante. Soy católico porque soy español, me bautizaron, pero no sé cuándo fue la última vez, lamentablemente, que fui a misa. Pero he estudiado. Estos son los libros registro de las misiones franciscanas en Norteamérica. Los he estudiado hasta la última coma. Y entonces, sin ser católico, lo único que puede hacer uno, después de leer esto y analizarlo, es decir, lo que hicieron esos frailes fue algo épico, epopéyico. Eso, no hay película para describirlo. Si Hollywood quisiese hacer una película, no podría hacerla, no podría describirlo. Pero claro, todo ese mismo izquierdismo lo que está haciendo, no, hay que odiar a la Iglesia Católica. Yo no tengo por qué odiarla, no practico, ya está, todo el mundo bien, pero sí les digo que hace 300 años estos frailes se fueron hasta allí y hicieron lo de las misiones. Bueno, 2 años después de publicar estos libros, hace poco, hay un señor que ha publicado un libro con básicamente la misma información, pero básicamente no ha utilizado toda la información. Lo que ha hecho ha sido saltarse esas partes en las que figura
Esto es una transcripción exacta. Se ha saltado las partes en las que, por ejemplo, se dice fulanito y menganito fueron asesinados por los apaches. Y entonces eso se lo ha saltado. Y entonces lo que nos ha dicho es decir, estos dos señores, fulanito y menganito, murieron en el campo. No se sabe si les dieron, cayó granizo del cielo, o un rayo, o... No, fueron asesinados por los apaches. Es que la segunda causa de muerte en Norteamérica era que te matase un indio. No que te matase un español. Era que te matase un indio. Tenemos las epidemias, claro, cierto. Pero la segunda era que te matase un indígena. Y eso es lo que se está haciendo cuando agarran un documento, borran la parte que no les interesa. Pero aquí, como no queremos leer documentos, queremos algo rápido, venga, hazme un resumen, lo leemos rápido, pero no comprobamos la fuente de la que está saliendo eso. Entonces lo que se está haciendo es ocultando cómo era realmente las Américas, y las Américas pues era un sitio violento, en el que unas tribus estaban matando a las otras tribus. Y ahí llegaron españoles, y lo tenemos que poner entre comillas, porque por ejemplo, el censo que se hace en Texas, en 1790, me parece que es el censo que se hace, salen 3.000 habitantes cristianizados en Texas, de los que de la península hay únicamente unos 50. El resto son todos indios cristianizados y mestizos. Entonces hay que poner todas las cosas en contexto y sacar todos los datos, porque si lo que hacemos es generalizar, lo que estamos es apostando al caballo equivocado. Y eso es lo que nos está pasando, y eso es como están las misiones, las reservas en la actualidad. Se llaman reservas pues porque los indios no permiten que el gobierno federal entre en esa reserva a investigar, a ver qué se está haciendo. Tienen su propia policía, tienen sus propios jueces, tienen todo, y ellos hacen y deshacen. Lo que, pues no, sin tampoco pensar excesivamente mal en un mundo tan corrupto como el que vivimos, pues imagínense lo que puede estar pasando dentro de las reservas. Yo creo que termino aquí. Si hay preguntas. Entonces ese es el tema. Si yo me pongo y tú más, o sea, por ejemplo en el caso de los indios, ¿no? Vienen los indios y te dicen, no, es que los españoles hicieron tal y cual, y nosotros contestamos con, no, es que, pero los ingleses hicieron mucho más. El indio te dice, ¿a mí qué me importa lo que hiciesen los ingleses? O sea, es que nos tenemos que defender con decir, no, tío, es mentira lo que estás diciendo, porque lo dicen estos documentos. Y ya, le callas la boca. Y si no, el único recurso que le queda es insultarte. Y se acaba el debate. Por eso es lo que defiendo, tenemos que decir la verdad. Con los garbanzos negros, con todo. O sea, ¿por qué sacar una leyenda rosa cuando la leyenda que tenemos es no leyenda, sino la realidad es absolutamente tremenda? O sea, que cuentes la historia de Fray Olivares, o de Margil de Jesús, o a los compañeros les estaba comentando hace un minuto, ¿no? Que los frailes, esos que ahora tenemos, hay 2 museos que se están abriendo en San Antonio, que son sobre las misiones, y entonces tenemos al grupo indígena de descendientes de los indios de las misiones haciendo campaña para que en los museos no aparezcan los frailes. Oye, pues si no está el fraile no hay misión, porque la misión es el encargo que recibe el fraile de irse a convertir a los indios. Si no hay fraile, no hay misión. Hay lo que tú quieras, pero no hay misión. Bueno, pues están haciendo campaña para que los frailes eran esclavistas y trataban mal a los indios y no pueden estar en el museo. Pero entonces no hagas el museo. Sí, de acuerdo, que las misiones, esos edificios que vemos ahora bonitos los construyeron los indios, pero ¿quién lo iba a construir? O sea, mandas un fraile de 80 años allí con un soldadito y quieres que construyan un hotel de 5 estrellas para los indios de la misión. No, lo construyen los propios indios porque construyen su casa, porque construyen su cercado para que no se les escapen las vacas, porque construyen ellos para ellos mismos. Bueno, pues ahí tenemos a los indios descendientes de los que vivieron en las misiones haciendo campaña contra España, y resulta que ellos son descendientes de esos indios porque cuando llegó a España los hispanizó, y cuando llegaron los anglosajones y los europeos no los pudieron matar porque estaban viviendo como españoles y hasta tenían título de propiedad de su casa, que sería una casa muy modesta, pero tenían la escritura. Y entonces llegó Stephen F. Austin, ¿verdad?, que es el fundador de Texas, y dijo, ¿qué hacemos con estos? Si tienen escrituras y además están vistiendo como españoles y viven dentro de la ciudad. No podemos aniquilarlos, porque el resto lo limpiaron todo y ya eran estadounidenses. Entonces la verdad siempre, aunque te duela. Es que además
Lo bonito de esto es que la verdad nos favorece, pues ¿por qué no la sacamos? ¿Que tenemos que admitir que hubo un cabrón? Pues sí, lo hubo. ¿Qué le pasó, por ejemplo, a Juan de Oñate? Juan de Oñate hay gente que está diciendo, ¡jo, qué bueno era! Pues no, no era bueno. No era bueno. ¿Qué hizo España? Dice, ven para acá. Y a lo mejor no lo condenó, ¿sabes? Que es lo que hubiésemos querido, que lo hubiese cortado la cabeza y que... No, no lo condenó, pero le dijo, ven para acá, sal de allí. Lo agarró el virrey, lo metió en un barco para España. ¿Cómo acabó en España? Acabó de inspector de minas. Y entonces ahora dicen, no, le dieron un cargo de inspector de minas. Mira, entonces es que no conoces España. Porque si tú eres un funcionario público en España y la cagas, no te despiden. Pero te dicen, te vamos a ascender. Y te vas a poner a trabajar en aquel despachito sin ventanas a leer el periódico todos los días. Ya está, no te puedo echar, te pago el sueldo, pero ahí te quedas. Y eso es lo que le hicieron a Oñate. Entonces ahora tenemos la leyenda rosa que existe y está diciendo, no, hombre, el rey, por los méritos que hizo en la conquista del Nuevo México, le nombró inspector de minas. Quien te dice eso es que no conoce España. Y fíjate que no estoy sacando documentos, solo estoy aplicando sentido común. De quien conoce, que ha estado viviendo aquí y que ahora vive allí. Pero claro... Pero otros muchos acabaron encarcelados. Sí, sí. Y algunos les cortaron la cabeza sin ser culpables. ¿Por qué? Por las rivalidades que había, y estamos hablando de Vasco Núñez de Balboa, que su suegro, me parece que fue, el que le cortó la cabeza, por rivalidades. Si es que tenemos mucho de la leyenda negra, que nos dicen es porque, no, hay un documento en el que el fraile, casi siempre jesuita, denuncia al gobernador o al capitán del presidio que ha hecho tal y tal. Pero ¿qué pasa? Que el jesuita lo que quería era controlar el gobierno de su territorio, porque eso ha sido interés siempre de los jesuitas. Entonces tenemos muchas denuncias entre españoles. ¿Por qué? Por rivalidades políticas. Nuño Beltrán de Guzmán denuncia a Hernán Cortés porque le acusó de haber matado a su esposa. Luego se demuestra que no era cierto, ¿no? Pero entonces, claro, ahí tenemos un cuerpo documental que tenemos la denuncia, las testificales, tenemos el juicio, tenemos las alegaciones, tenemos todo. Si tú solo me presentas la denuncia, hay que cortar el cuello ya. Ahora, si me enseñas todos los documentos, resulta que el último le está exonerando porque es que no hay pruebas. Pero entonces lo que está haciendo la leyenda negra es diciendo, sí, hay documentos, está documentado, claro, me enseñas solo la denuncia. Que un tío dijese algo, pues eso no quiere decir que sea verdad. El segundo momento histórico en el que se aprieta la leyenda negra al máximo. O sea, el primero es la creación, las potencias europeas intentándole. El segundo es la independencia de México. O sea, tú para convertirte en rey, si eres el príncipe, primero tienes que matar a tu padre y segundo tienes que acabar con su herencia. ¿Por qué? Porque justifica lo que tú estás haciendo. Entonces, en México tiene que matar al rey, independizarse, y después pues tiene que decir que España fue muy mala porque a partir de ese momento todo lo que se haga ya es bueno. Y precisamente lo que se hizo después de la independencia no fue muy bueno en México. La prueba la tenemos hoy en día. Entonces, claro, si partimos de esa base, pues llevan 204 años en los que están sacando una leyenda negra brutal, ¿no? Y la han sufrido, digo sufrido porque realmente la sufren, porque yo creo que se están dando un tiro en el pie. De la SEPI, de las escuelas, de los libros de texto, y les están enseñando cosas realmente brutales. ¿Por qué? Porque de esa manera tienen agarrada a la población para sus votaciones y para todo. Y eso es lo que... si es que eso es algo que se lleva a la historia. Cuando tú quieres reforzarte interiormente, que te buscas un enemigo extranjero, un enemigo de fuera, por lo tanto te refuerzas tú. Ahora, si rebuscas un enemigo interior, lo que haces es pelear contra un enemigo interior, de la otra manera, y más España ya no estaba allí para defenderse. Entonces es realmente difícil ahora que México es el principal enemigo que tenemos en la narrativa. Y lo que digo es absurdo, porque se inventaron un tema con los aztecas, que podríamos llamarlos realmente los aztecas, o sea, no los aztecas, pero quienes vivían en el México que conocemos clásico, pues eran los tenochcas, se llamaba Tenochtitlán, no eran los aztecas, entonces han inventado una leyenda en base a los aztecas, cuando la mayoría de ellos a lo mejor pues serían tlaxcaltecas, o de cualquiera de las otras tribus, no tribus, pero bueno, los frailes los llamaban naciones que estaban viviendo en México. Sería mucho más bonito para ellos aceptar la verdad, porque lo que están aceptando es una derrota
Los aztecas fueron derrotados. Entonces, ¿cómo justificas que los aztecas fuesen los mejores guerreros cuando fueron derrotados? Pues a lo mejor tendrías que ser tlaxcalteca y decir, pues ganamos, ¿no? Ganamos a esos aztecas que nos estaban sacrificando en lo alto de la pirámide. O sea, ya de entrada lo que aceptan es un relato derrotista. Pues no podemos ir muy bien, ¿verdad? O sea, si no te refuerzas tu moral para ir a conquistar el mundo, pues mal. Y entonces ese es el problema que hay con México, mientras ellos no acepten la realidad. Aquí en España hemos tenido un problema parecido, no tan dramático, pero hemos tenido un problema parecido. Cuando hemos aceptado que somos culturalmente hijos pues somos de romanos, de visigodos, de íberos, de musulmanes, porque realmente los musulmanes eran españoles, solo se cambiaron de religión. Cuando hemos aceptado realmente eso, pues es cuando hemos podido avanzar. Ahora pues hay gente que está interesada en también utilizar esa narrativa de forma exagerada, ¿no? Sobre todo con el tema musulmán. Pero hemos aprendido. Y entonces ahora tú puedes, por lo menos en España, pues puedes hablar realmente de la historia española. En México no puedes. En cuanto te apartas un poquito de la narrativa que ellos tienen establecida, de decir, no, es que Isabel la Católica vació las cárceles. ¿De qué estás hablando? Si Isabel la Católica murió antes de que se hiciese la conquista de México. O sea, es tan incongruente todo. ¿Le estás echando la culpa a Isabel la Católica de qué? ¿De que te mandó delincuentes allí? No, si estaba prohibido. Si tenías que tener un currículum impoluto que no tuvo, por ejemplo, Cervantes, Cervantes ni tan siquiera había matado a nadie, lo único que había hecho, pues a lo mejor se le había caído algún dinerito de algún sitio, ¿no? Y no le dejaron ir a América. Entonces, muchísimo. Por eso soy tan pesimista con este tema. Porque esto sí que es como era la hidra, ¿no? Que le cortas una cabeza y le crecen tres. O sea, la tendencia del mundo actual es ir hacia la ignorancia, no es ir hacia el conocimiento. Entonces, si fuésemos hacia el conocimiento toda la sociedad de nuestro conjunto, pues podríamos decir, oye, pues hay una esperanza de que el conocimiento saque la verdad, pero es que vamos hacia la ignorancia. Es que lo que trata es de hacer ignorantes para que no te contesten Es decir, bueno, pues vamos todos a la guerra contra aquel. Pues espérate, para un segundo, a ver qué ha hecho aquel, o por lo menos qué me ha hecho a mí, o vamos a pensarlo un segundo. No, hay que ir allí. Sí, pero es lo que te estaba diciendo, que como lo que mola ahora es la empatía. Entonces tienes que ser empático. ¡Ay, pobrecitos! Fíjate lo que les hicieron. Espera, primero entérate si es verdad lo que les hicieron o no. Es lo primero. Y entonces tenemos, pues sí, les podemos echar la culpa a México. Yo siempre, la culpa la tenemos nosotros, ya me habéis oído. No tenemos un exterior. ¿Qué ha pasado con México? Pues que México siempre le ha echado la culpa a España. Mira, a mí eso siempre me ha parecido patético, cuando llevamos 200 años. Pero ¿qué está pasando ahora? Que en España estamos echando la culpa a los ingleses. No, la culpa es nuestra. O sea, si tenemos un ministro actual que está comprando, o sea, si Claudia Sheinbaum, no ha invitado al rey, pero es que nuestro ministro ha dicho que nuestro rey no iba a la inauguración de la catedral. O sea, vale, ellos están haciendo lo que tú quieras, pero si nuestro gobierno no protesta, porque eso es una afrenta tremenda. Ya puedes estar, o sea, que no invites al jefe de Estado de un país, o sea, eso era para retirar el embajador. Pero llega nuestro ministro y dice, no, el rey que se quede en casa, porque no me gusta el rey, y entonces que no vaya allí a la celebración de la Notre Dame de París. ¿Cómo se llama el... Pero en el caso, por ejemplo, que estábamos comentando, de los zapatistas, bueno, imagínate la situación. Tenemos gran parte de México que no haya españoles. Entonces imagínate que les llega un fraile, entre todos construyen la misión, porque sí, la construyeron los indios, pero el fraile fue el que les decía, no, ese muro tiene que ir aquí, tiene que ir recto, porque luego se nos cae, ¿no? Básicamente, o sea, ellos han visto a un fraile que les ha enseñado el idioma, les ha enseñado nuevos métodos de cultivo que son más productivos, que les ha enseñado algo como tan importante como la acumulación, que ellos no manejaban, no sabían lo que era un granero para llenarlo de grano para que te sirva para el invierno, no lo sabían, vivían al día, que les ha enseñado un montón de cosas y ha sido el único contacto que han tenido con España, el único. Y entonces, el año 1821... pues ellos siguen hablando español, ni saben, el rey español, pues que alguna vez vieron una moneda, como los romanos igual. Sabíamos que teníamos un emperador, pues porque veíamos la cara del emperador en la moneda.
Y eso les pasaba a ellos, un billete o una moneda, así veían que tenían un rey español. 1821, el billete viene distinto. Ya está. O sea, ¿y España es la culpable de que los exterminasen y de que... Si solo vieron a un fraile en toda su vida, que les enseñó la religión, les enseñó el idioma, y ahora resulta que llevan 200 años de pobreza porque el gobierno mexicano, que en el fondo también eran españoles, lo único que hicieron fue bajar una bandera y subir otra. No les hace ni caso, no les invierte, y la culpa es de España. Pues bueno, eres tonto, básicamente, no te puedo llamar de otra manera. A ti, a la presidenta y a todos los demás por votarles. Sí, o sea, vamos a ver, si yo estoy aquí es porque hay que lucharlo, ¿vale? Porque hay que tener confianza pero necesitaríamos una marea mucho más importante, ¿eh? Y... Perdona que te corte, Pelayo, ¿cuántos eran? Sí. ¿Cuántos tenían? Pero en el caso, mira, por ejemplo, yo tuve una discusión hace ya unos años en redes sociales y fue tremenda, porque fue de una independentista catalana y una no sé de dónde era, de Colombia o tal, que su libro de cabecera era Las venas abiertas de Hispanoamérica. O sea, imagínate la discusión que tuvimos. Y entonces me planteaban, el comentario fue, ¿cómo se llamaba el conquistador de Pedro, el conquistador de Chile? Pedro Valdivia. Entonces el comentario era, porque los españoles mataron a los hijos recién nacidos de las mujeres y se las llevaban en la expedición para que les diesen de comer el calostro del... O sea, esa era la barbaridad. Bueno, pues al final de eso decían, sí, está documentado. Sí, está documentado. ¿Documentado en dónde? Pero tiene 2 pies de cabeza. No tiene ni 2 pies de cabeza, o sea que vas a dar de comer, dar 3 comidas diarias a una señora para que te dé la teta y puedas, un soldado de mi tamaño, ¿sabes? Todo el día bregando, caballo arriba, caballo abajo por el monte. O sea, es de tal calibre la estupidez, porque es estupidez, no hay otra. Entonces, esa es mi esperanza, que no aborreguemos tanto a nuestros jóvenes como para que entiendan que eso no tiene ningún sentido, ¿no? Porque ese es el relato que nos viene desde el otro lado. Entonces, por eso, yo es lo que te digo, hay que defender la verdad, siempre la verdad, aunque haya capítulos pues, que sean oscuros y que tengas que decir, no, pues, no ocultarlos, decir, no, pues mira, cuando tú pones nombres y apellidos, ¿quién es el responsable? Ese señor. ¿Qué hizo España? Pues le agarró y le condenó. Pues ya está, ahí acaba la responsabilidad de España. ¿Por qué? Porque eso es inevitable. Ahora, hoy en día, en el glorioso estado de Texas donde vivo, pues todavía tienen pena de muerte. ¿Cómo defiendes eso en el siglo XXI? O sea, que estén matando gente. Pues es indefendible. Claro, sin embargo te echan las culpas de que el gobernador tal de la provincia de los Texas hace 300 años pues ajustició a un par de indios que se habían cargado a 20 mujeres y niños. No, eso cómo puede ser, que hace que España hiciese eso, pues si hoy tienes pena de muerte aquí, esa es la hipocresía. Entonces mi esperanza es que esta juventud pues diga, oye, ya no voy ni tan siquiera a leer, voy a aplicar el sentido común y la inteligencia, cómo una señora o cómo un soldado va a vivir del vasito de calostro que le dé una señora que acaba de parir. Por favor. ¿Sabes? O sea, esa es mi confianza, que la verdad reluzca al menos por inteligencia, no por partidismo, que seas hispanista o no lo seas. Pero bueno, lo veo difícil. No sé, cuando tienes a todo el colectivo gay ondeando la bandera de Palestina, pues dices, pues no sé, ya dices, algo me he perdido, no sé, me he perdido. ¿Es que no has visto que los están tirando desde la 6ª planta, desde una terraza? ¿Qué haces? Porque si aceptas la verdad de que están perdiendo, pues a lo mejor puedes hacer presión para que no lo pierdan. Ahora si dicen, no te preocupes, porque es que son hispanohablantes. Es que no lo son. Es que no hablan español. Es que es el caso que yo tengo en Texas, que es el sitio más cerca de la frontera. Imagínate, pues allá arriba en Utah. Pero yo tengo, en el caso de la frontera, y muchos te dicen, no, mira, yo soy bilingüe. Te lo dicen en inglés. Yo soy bilingüe, ¿por qué? Háblame en español. No, mira mi cara, tengo cara mexicano. Oye, no, el bilingüismo no nace, crece. Tienes que cultivarlo, aunque tengas cara de mexicano. Entonces no lo hablan.
¿Sabes qué es el problema? Que desde aquí estamos aceptando narrativas de gente que tiene intereses o de que no tiene ni idea de lo que... Hay que ir allí para ver todo esto, pero no quieren. Entonces es un problema nuestro, es que no, somos unos campeones, el español va a arrasar en los Estados Unidos, pero si es todo lo contrario. O sea, déjate de vender la moto, es todo lo contrario. ¿No? Te vendes y lo mismo pues pasa con los mexicanos ahora. El mexicano es que es muy patriota, es muy echado para adelante, muy patriota. Y entonces te dicen, no, ya tenemos allí a 40 millones de mexicanos y ya vamos a conquistar el norte. A reconquistar, nos lo robaron y ahora lo vamos a reconquistar. Resulta que es que los mexicanos no están teniendo en cuenta que para cuando ellos puedan ser mayoría en el norte, ya el norte va a ser pakistaní, indio y chino. Eso es lo que se va a hablar en los Estados Unidos, porque hay una absoluta invasión. En lo que es el norte, en los estados del sur se mantienen los hispanos, se mantienen los mexicanos, pero en el norte, si no te puedes hacer idea, eso parece Bangladesh. Entonces, para cuando esos mexicanos lleguen a tener, no sé, 100 millones de habitantes en Estados Unidos, pakistaníes y habrá... Los frailes aprendían el idioma local porque es que es lógico. Tú llegas a un grupo humano que además te ha pedido que le enseñes, pero te lo ha pedido en su idioma. Y si no te entiende, ¿cómo le vas a enseñar? Entonces lo que se utilizaba mucho era la música y se utilizaban intérpretes. Y además lo que hacían los frailes era agarrarse a los jovencitos que estaban un poquito más avispados, no porque fuesen tontos, los indios no eran tontos. Nadie me entienda porque luego te sacan punta todo lo que dices. Pero la juventud está más avispada, entonces le enseñas el idioma y ellos luego te sirven para traducir y hablarles a los mayores o sea, es lógico, o sea, siempre se utilizaba la lógica. Entonces se catequizaba en el idioma suyo hasta que aprendían el español. Hay en los registros de las misiones, hay gente que se ha bautizado 8 años, después de 8 años de vivir en la misión. O sea, no hay conversiones forzadas. Había bautizos de niños nada más nacer porque se te van, y la obsesión de los frailes era decir, no, antes de que se mueran tienen que irse bautizados. Los niños se les bautizaba, pero a los mayores había que catequizarlos. Y entonces es que están los papeles, están los registros, tienes 8 años. En concreto tengo ahí un matrimonio que bautizó a sus niños nada más entrar en la misión, y a los 8 años se bautizan el padre y la madre. O sea, nadie les estaba empujando a convertirse ni a... O sea, les enseñaban y ya cuando ellos hacen... Porque es que esa era la base. O sea, de nada servía para el fraile. Tú imagínate que eres el fraile y tienes ahí a 40 y dices, venga, les echas el agua, todos bautizados. Al día siguiente se te van. Pues no has hecho tu trabajo. Entonces el fraile lo que quería hacer era fidelizar a esos indios dentro de la misión, que ya viviesen dentro de la misión cómodos, y cuando ya sabían todo, entonces los bautizaba.